Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema nacional que está sacudiendo la opinión pública. Nuevamente los dos grandes líderes de nuestro país, Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, sostienen un intercambio de ideas que, por supuesto, entre sus seguidores han calentado el ambiente en nuestro país. El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ha dicho que él está esperando y que está promoviendo un perdón social en el marco y en el contexto de la paz social y que no quiere enfrentamientos ni rivalidades, sino que por el contrario quiere promover la paz a propósito de su visita al rey de Suecia en estos días, que también ha generado muchas opiniones en el marco de las marchas y del paro que han levantado los educadores solicitando el hundimiento de un proyecto de ley estatutaria que modifica las condiciones en la prestación del servicio de la educación en Colombia. Al margen de esto, ataques de las disidencias de la FARC han provocado daños importantísimos, situaciones que lamentar y, por supuesto, el clima de la violencia sigue provocando graves lesiones a la integridad moral, física y económica de la nación. En medio de eso, el Congreso de la República decidió reelegir al Contralor General de la Nación, Contralor General de la República, que ha sido, en términos técnicos, reasignado porque recordemos que su elección había sido suspendida por vicios de forma. O anulada, es el término preciso para entender lo que está pasando en nuestro país. Una situación que hará subir la temperatura hoy en el termómetro. Y tenemos un grupo de invitados muy especiales, panelistas habituales en este programa, que nos ayudarán a comprender lo que está pasando en Colombia. Está con nosotros el doctor Carlos F. Ramírez. Carlos F. Ramírez es abogado, especialista, magíster, docente universitario, miembro del Colegio Nacional de la Abogacía Colombiana, de la Federación de Colegios de Abogados de Colombia, profesor universitario, investigador, líder de opinión, analista político y, por supuesto, panelista habitual en este programa. Doctor Carlos F. Ramírez, bienvenido al Termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla e iniciemos con este tema, ataque de las disidencias de las FARC. Disidencias de la FARC que han generado más que daños y víctimas, una situación de inestabilidad en muchos territorios en nuestro país. Inclusive aquí en la ciudad de Barranquilla se ha dicho que se ha descubierto por una alerta temprana de la Fiscalía la presencia de un grupo urbano de estas disidencias. ¿Qué podemos entender de todo esto en el contexto de la búsqueda de la paz total? ¿Es una forma de presión?
para renegociar, para encontrar condiciones diferentes a las inicialmente planteadas, o por el contrario, ya es algo que se salió de las manos, doctor Carlos F. Ramírez? Buenas tardes, doctor Enríquez, y buenas tardes a la teleaudiencia. Y desafortunadamente quiero saludar también, antes de entrar en materia, a mis colegas panelistas que me acompañan en esta tarde. Yo creo que la paz total ha sido una entelequia, como decía Santo Tomás de Aquino. Ya lo he dicho en otras oportunidades. Pensar en una paz verdadera lo veo muy lejos. El presidente Santos hizo un esfuerzo, el presidente Santos hizo un esfuerzo de buscar un acercamiento con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se autodenominaban Ejército del Pueblo, y firmó un tratado de paz, un acuerdo de sometimiento. Y los líderes hoy están sentados en el Congreso de la República. Y la tropa, unos se desarmaron y se fueron a trabajar honestamente, y otros se autodenominaron las insurgencias de las FARC, las disidencias, mejor, me estaba equivocando en el término, las disidencias de las FARC. Yo no veo ahí ninguna diferenciación. ¿Cuál es la diferenciación? Disidencias de las FARC con las FARC. Ninguna. Y todas las artimañas que han hecho, y todos los engaños, las mentiras. Alias Iván Márquez decía que estaba herido el señor Márquez, alias Iván Márquez. Creo que el apellido verdadero de él es Marín, Luciano Marín, creo que se llama él. Que el señor fulanito de tal murió en un ataque sorpresivo. Fulanito de tal nunca más volvió a saber nada de él. Le hace... ¿cómo se? No, es que no recuerdo el nombre de ese sujeto. Que el ciego, le decían el ciego porque andaba con bastón. Y así, puras mentiras. El señor Petro habla de paz social, de perdón social, de paz total. No existe. El ataque ayer en Jamundí es un ataque criminal, terrorista, que debemos condenar todos los ciudadanos de bien. ¿Cómo es posible que un hombre honesto, un hombre adulto mayor honesto, que se ganó toda la vida en el rebusque, que nunca tuvo un trabajo estable, que nunca cotizó para pensión, venga un ataque terrorista y le quite la vida cuando él salía a cuidar carros y motocicletas? Un hombre sano, un hombre que no le hacía mal a nadie, una víctima inocente de estos delincuentes que invadieron el país con la venia de la presidencia de la República. ¿Cómo así que el ejército está maniatado? Que el ejército no puede hacer nada. ¿Cómo así que estos señores están atacando por todos lados y hay células urbanas de estos terroristas de las FARC en las principales ciudades del país? En Cali la tienen azotada, a Bogotá ya llegaron, en Barranquilla no creo que tarden en llegar, si es que ya no llegaron, y así por el estilo. Nos tienen invadidos. Como dijo el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? Por Dios, esto no puede seguir siendo así. Tenemos que pensar en que si el gobierno no se amarra los pantalones, como decía mi padre, vamos a tener un problema gravísimo. Un grupo de colegas abogados en una reunión la semana pasada decían que podía llegar algo
inusitado en Colombia y podía venir una guerra civil, que teníamos que armarnos todos porque podía haber una guerra civil. Pero ¿de dónde se va a armar un anciano de 77 años, doctor Enríquez y amable audiencia? ¿De dónde? Un anciano de 60 años, ¿de dónde se va a armar? ¿Y quiénes van a ser las víctimas? Pues las víctimas van a ser hombres y mujeres mayores de edad, adultos mayores, niños y mujeres indefensas. ¿Y quiénes van a seguir siendo también víctimas? Pues los jóvenes que van a ir al frente y los van a asesinar, porque no están armados, porque no están entrenados para la guerra. Esto es difícil, esto es complicado. Ahora sí, recuerdo yo muy bien esas películas de los años 70 en la televisión colombiana, de ese hombrecillo vestido de rojo, con una Che en el pecho, llamado el Chapulín Colorado, cuando decía, ¿y ahora quién podrá defendernos? Yo no veo por dónde. La situación del país es cada día más peligrosa, más escabrosa, y la oposición al gobierno cada vez la veo más dividida. Está dinamitándose la oposición y aquí no hay nada que hacer. Como dijo alguien por ahí, nos cogió la noche. Y la noche parece que no ha cesado y se vuelve más horrible, como la describía ese excelso poema que se convirtió en el himno de Colombia. Cesó la horrible noche. La noche de la violencia en nuestro país parece no darle apertura a la llegada del sol, de la luz, que genere un escenario de paz propicio para la convivencia feliz, satisfactoria, plena y próspera de los colombianos. Y es que la prosperidad implica no solo la riqueza material. La prosperidad es un estado de plenitud, de satisfacción y autorrealización que merecen todos los colombianos, que merecemos todos los ciudadanos que honramos este gentilicio todos los días y que somos la gran mayoría de la población. Es hora de una nueva conciencia social que mejore nuestra cultura política, porque la violencia no deja nada bueno. En Jamundí ya van en menos de 2 años más de 17 acciones violentas. Esta última fue con una motobomba o una bomba puesta en una moto, para no confundirla con las motobombas que tanto hacen falta en este país, donde los ríos están llenos de agua, se desbordan y se inundan cuando llueve, pero en muchas casas y en muchos municipios no hay acceso al agua potable. No es una motobomba de esas, es una moto, un instrumento de transporte utilizado con una bomba para provocar daños y generar, como este último atentado, 6 heridos. Ojo con lo que vamos a decir. Es hora de ponerse a trabajar sobre lo fundamental y no estar distraídos en asuntos que podrán ser importantes, pero no son esenciales. Está con nosotros hoy en el termómetro el doctor Nelson Rodolfo Amaya. Nelson Rodolfo Amaya es abogado, especialista, magíster, líder social y político, ha sido representante a la Cámara por el departamento de La Guajira. Además, ha sido viceministro del Interior y de Desarrollo en diferentes gobiernos. Es un destacado escritor y columnista, por supuesto, panelista habitual de este programa, entre otras dignidades. Doctor Nelson Amaya, ¿qué está pasando con esto de las disidencias y el conflicto armado en Colombia? ¿Cómo podemos entender esta serie de ataques en Jamundí? ¿Son situaciones aisladas o son crónicas de una guerra anunciada? Julio César, buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. Un saludo muy cordial a Pablo y al doctor Carlos y a toda la audiencia. Nosotros
Nosotros observamos que hay dos maneras tradicionales de enfrentar esa subversión que Colombia ha vivido desde cuando en el año 64 arrancó lo que se llamaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aun cuando el nombre pudo haber llegado después, pero las actitudes y las políticas del gobierno siempre han tratado de buscar actividad militar simultáneamente con la mano tendida y la posibilidad de diálogo. En unos gobiernos se profundiza más la acción militar y en otros se profundiza más el proceso de diálogo. Todos los colombianos no solamente queremos la paz, necesitamos y merecemos la paz, pero la paz es algo que primero debe salir retomando mucho ese sentido profundo y filosófico que acompaña siempre a las presentaciones del doctor Julio César Enríquez, el director del programa El Termómetro. La paz debe salir primero de los corazones y de las almas de cada persona. Nosotros, para poder estar en paz en general en la sociedad, debemos tratar de buscar siempre la paz en nosotros mismos. Es un proceso, es una lucha. Muchos escritores, muchos pensadores han reflexionado sobre la necesidad de permanentemente estar bien desde el modelo estoico, o bien desde el modelo aristotélico, o bien desde el modelo epicúreo, cualquiera de los modelos filosóficos que usted quiera escoger, con el que comparta, siempre terminan en lo mismo, en buscar una felicidad, en buscar una tranquilidad y en buscar una armonía personal, para que esa armonía personal se refleje en una buena convivencia social. De manera que nosotros la convivencia social, retomando la pregunta que me hacía el doctor Julio César, la convivencia social en Colombia siempre se ha visto alterada por muchos factores. Eso es parte de nuestra historia, de nuestros 200 años de historia. No se va a terminar, desafortunadamente, pienso yo, con uno o dos brochazos con un tinte muy diferente que están dados por el actual gobierno, puesto que pues, se preocupa mucho por la paz internacional, pero en el escenario local se deja manosear demasiado por las personas que dirigen las organizaciones que en últimas están muy permeadas del narcotráfico. Realmente la brocha y la gasolina, el combustible que alimenta el desorden social, la agitación y las revoluciones asesinas con las que están muy radicados y muy focalizados en toda la zona pacífica, precisamente por la salida al mar de los frutos de la cocaína y de la necesidad de comercializar ese producto que tienen para financiar su guerra y financiar sus ambiciones, porque no es solamente la guerra, son las ambiciones personales que tienen. Es en el Pacífico en donde se revuelcan en el lodo en el lodo mezclado con la sangre de una cantidad de inocentes, las tendencias y las acciones de estos insubordinados con un nivel de tolerancia demasiado excesivo, demasiado tolerante, casi que claudicante del gobierno, cuando debería ser al revés, precisamente el gobierno, el que fortalezca la capacidad de dialogar sobre una condición en el sentido de que representa a la colombianidad que trabaja todo el día y que se mueve en todos los escenarios. De manera que yo observo que hay esa dualidad mental, esa bipolaridad tan grande del señor presidente de pretender hacer esfuerzos internacionales para la paz en Ucrania y no entender que a la paz en Ucrania se puede llegar primero con la paz en Jamundí. Eso no es capaz de implementarlo y es doloroso decir que la imagen que quiere mostrar en el exterior no se controvierte por parte de quienes tenemos una voz diferente de lo que y una visión diferente de lo que él está haciendo en el territorio nacional, y nos cuesta mucho trabajo entender que haya un abrazo
con el rey de Suecia, un abrazo en el que seguramente le transmitirá una visión muy diferente de la que tenemos la mayoría de los colombianos sobre la forma como se trata los procesos políticos y el orden público en Colombia. Sobre este particular, debemos resaltar que el ministro de Defensa o ministro de la Defensa, Iván Velásquez, ha dicho categóricamente que si es una forma de presionar para que regrese el cese de hostilidades, de ninguna manera el gobierno nacional va a ceder, y ha dicho en sus términos que continuarán con la ofensiva, el bombardeo y la persecución de estos grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército del Pueblo, FARC-EP, como se denomina. Y aquí hay algo muy interesante porque, entre otras voces, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha pedido un incremento en el pie de fuerza. El conflicto requiere una capacidad mediadora. Y yo no me voy a cansar aquí de decir, la paz es posible, es justa, es necesaria, pero a exigirle resultados a los negociadores. Es que el que va a negociar no va a hablar, a conversar, a saludar, a tomarse una foto, compartir unos tintos y disfrutar de la vegetación, del ecosistema o de los hoteles 5 estrellas donde se adelantan esas convicciones, esas convenciones. Lo que se necesitan son convicciones para lograr resultados específicos y no excusarse en que es complejo, difícil y demanda un periodo largo de tiempo. Cuando las cosas se hacen bien y con la experticia y la idoneidad suficiente, se pueden hacer rápido. ¿Quién dijo que la velocidad es enemiga de la excelencia? El buen jugador de fútbol, a propósito de que ya viene la Copa América y la Euro inicia esta semana, es aquel que combina la velocidad con la eficiencia. No es solo correr más, es anotar y evitar que le anoten. Un buen negociador debe tener, guardando las distancias entre esta metáfora superflua, pero muy gráfica, la capacidad de ofrecerle resultados al país. Y si no hay resultados, pues entonces habrá que cambiar el equipo y los jugadores, pero avanzar hacia tener incidencia e influencia. No existe acuerdo imposible. Lo que existen son voluntades inaccesibles. Está con nosotros el doctor Paulo César Liscano. Paulo César Liscano es abogado, líder social, analista político, miembro del Colegio de Abogados de Risaralda y del Colegio Nacional de la Abogacía Colombiana, entre otras dignidades. Por supuesto, panelista habitual en este programa. Doctor Paulo César Liscano, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Y usted que está muy cerca de esa región del Valle y de esa región del Cauca, principalmente del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, y de toda esta zona que está gravemente afectada por estos ataques, ¿qué debemos entender más allá de lo que vemos en los medios de comunicación? ¿Es falta de voluntad? ¿Por qué se han enfocado en Jamundí con 17 ataques y también en otras zonas del país? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Muchas gracias, doctor Julio César Enríquez, y un saludo también especial para mis contertulios, el doctor Nelson Amaya y el doctor Carlos Francisco Ramírez, y por supuesto para toda la audiencia del Termómetro de CTV Barranquilla. La pregunta tiene muchas aristas y muchas raíces con las que combinar algunas conjeturas. En efecto, la violencia que vive el Valle del Cauca tiene unas manifestaciones, digamos, recientes
desde el fenómeno de las desigualdades que crea el narcotráfico y las irregularidades en torno a las condiciones económicas y sociales que conlleva un territorio que ha tenido una influencia de la riqueza desde ese narcotráfico, pero con unas bases también de alternativas sociales bastante difíciles desde la ausencia de esa misma riqueza desde el narcotráfico. Entonces hay una dualidad dentro de los valores de los jóvenes y de las personas que tienen presencia en este municipio especial. La incidencia de un gobierno que se cree que tiene manejo en los territorios se está viendo relucir en los lunares como Jamundí. Y no quisiera ser pesimista en este aspecto, pero pueden llegar a verse algunas otras manifestaciones en otros sitios. Por esa misma dificultad que se ha encontrado o de la misma percepción de la ciudadanía, de las personas, en que las oportunidades pueden estarse deteriorando para el ejercicio de una ciudadanía digna, decente, con oportunidades económicas, laborales y con unas alternativas que redunden en un beneficio para sus familias y para las personas de manera individual. La frase tan célebre, tan conocida y tan profunda con la que Mahatma Gandhi reconoce a la paz, que es que no hay camino para la paz es el camino, y que se complementa con una también muy importante, que es que la paz es su propia recompensa. Es el entendido de que las personas no deben esperar una paz desde un aspecto exterior. Cada uno de nosotros debe estar construyendo esa paz. Cada uno de nosotros refuerza el ejercicio de la paz desde cada detalle con el que construimos nuestro día a día. Para mí los actos de violencia que tiene Jamundí son un instrumento. Siempre la violencia es un instrumento hacia ese fin. La persona que está poniendo una bala en el cuerpo de otra persona, quien hace un atentado como el de la motobomba, cualquier persona que quiera ejercer alguna forma de violencia siempre está haciéndolo con el objetivo de. Es una función con la que se busca tener algún poder, ya sea económico o político, pero nunca es el fin. Esa persona o ese grupo de personas que hayan cometido los actos de violencia pretenden algo, y así debe ser la lectura que debe dársele a este hecho. Para nadie también es desconocido que bajo efectos de la incertidumbre, del miedo que trae la violencia, se han tomado decisiones políticas importantísimas, y más desde la elección a través del voto. Las particularidades que nos ha traído la violencia en otros pasajes, desde el narcotráfico también, la violencia partidista, inclusive desde el Frente Nacional, que llevó a la solución del Frente Nacional, y la violencia que se encuentra entre bandos, en este caso los que protegen la idea de conservar una ideología como la que tiene el gobierno actual, y el bando contrario que pretende el pensamiento, digamos, antigobierno que tiene Petro, que ostentan los contradictores de Petro, por ejemplo, ha hecho que entremos en esa discordancia nuevamente, que entremos a agregarle capítulos a esa necesidad de hacer resaltar o legitimar los hechos de violencia, o legitimar, por el otro lado, la ausencia de un gobierno que contenga esos hechos de violencia. Entonces, siento finalmente, para que quede mi discurso un poco más positivo, que no es que no haya mucho que hacer. Yo siento que al contrario, contra esos instrumentos que son la violencia, hay siempre mucho que hacer. La necesidad de contrarrestar, de informar,
de estar atentos a las dificultades sociales de cada uno, en lo que cada uno de nosotros pueda aportar a nuestro entorno, son unos vehículos para esa paz. Entonces, no solo sin balas se llega a la paz, hay métodos en los que también tenemos aportes de humanidad con los que contribuimos a la paz. No solamente la ausencia de paz, no solamente la guerra es la ausencia de paz, la ausencia de paz es otra forma de guerra. Y esa ausencia de paz es cuando nosotros, desde nuestro discurso al menos, tenemos una posición de estar contradiciendo, llevando a un punto negativo, a un polo negativo a las personas, a decir aquí no hay, aquí esto se acabó, no tenemos nada, apague y vámonos, como uno escucha decir a la gente en la calle, apague y vámonos, y eso queda en la mente de las personas. Yo escucho hoy en día a profesionales y amigos que dicen, no, esto hay que buscar dónde irse, hermano. Esto no tenemos acá futuro, esto se va a acabar, esto se va a volver otra Venezuela. Y esas mentalidades hacen que, como el ganado, las personas a veces toman la salida del corral y por ahí se van la mayoría de las personas creyendo en eso. Entonces, que se fortalece con las palabras, se fortalece con esas ideas un clima de negativismo y que, contrario a lo que creemos, va fortaleciendo la idea de violencia de otra manera, cuando se le da esa ausencia de paz a otras personas desde un pensamiento un poco más positivo y de factibilidad. También lo decía Erasmo de Rotterdam, es estúpido, la guerra hace estúpido al vencedor y rencoroso al vencido. En esos bandos se han movido mucho las guerras, inclusive el escenario internacional en el que vemos a Israel y la franja de Gaza involucrados, donde los niños están creciendo con una ideación de venganza, una ideación en la que no se debe permitir cualquier forma de acto para que haya la legitimación de mis intereses, aún transgrediendo la misma vida de mis propios hermanos. Y ese tipo de rencores, como lo decía Erasmo de Rotterdam, nos hace construir una guerra eterna y que se ha visto reflejada en todo el criterio de guerra que inclusive desde la construcción del mundo occidental ha visto deteriorado y mancillado muchos avances, pese a que de las guerras inclusive han salido grandes inventos y grandes procedimientos, inclusive médicos, para poder determinar. Entonces hay que ver este capítulo nuestro como otro de los tumbos del péndulo que puede llegar a ser grabado como una buena oportunidad para construir desde adentro de esa paz. Desde aquí enviamos un mensaje de solidaridad a las víctimas del conflicto en los últimos días, en su honra, en sus bienes y en su integridad física, a las víctimas fatales y a quienes han sufrido heridas. El país debe seguir la ruta de la paz. La violencia no puede ser el fantasma que espante la prosperidad en Colombia, ni puede ser el hábito que resigne a la ciudadanía a sufrir la crueldad del conflicto. Es hora de avanzar hacia iniciativas de convivencia que permitan encontrar soluciones con acciones contundentes, pero también con una mediación y una capacidad negociadora que rinde frutos, que sea capaz de rendir ante el país resultados efectivos, eficaces y eficientes. Este es el deseo de toda Colombia. Es el deseo de que la paz sea real y no sea siempre el discurso de campaña y de gobierno como ha ocurrido desde hace más de un siglo en nuestro país, pero no se concreta plenamente. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Los dos grandes líderes de nuestro país, y esto hay que decirlo con toda claridad, Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro, desde los inicios de este siglo hasta nuestros días,
se erigen como los líderes más influyentes. El presidente Uribe, ustedes lo saben, ha sido el único que ha logrado ganar elecciones presidenciales 2 veces en primera vuelta, poner sucesores, primero a Juan Manuel Santos y luego a Iván Duque. Y el presidente Gustavo Petro ha sido el líder tradicional del ahora denominado progresismo o de la izquierda en Colombia. La rivalidad entre ellos data de hace más de 25 años y por supuesto cada vez que opinan y hay cruces de opiniones entre ellos, el calor y la temperatura de sus seguidores se siente en los comentarios y en las expresiones de la gente. Recientemente el presidente Álvaro Uribe ha trinado, y voy a leer textualmente, refiriéndose al presidente de la República, Gustavo Petro, lo siguiente: al presidente de Colombia no le luce mentir, tampoco sustituir 27 años de investigaciones judiciales por el acomodo de un bandido que, como muchos de ellos, están agradecidos con el gobierno. Se refería el expresidente Álvaro Uribe Vélez a un choque a propósito de las declaraciones del ex paramilitar Salvatore Mancuso, quien decía que el presidente Uribe conocía de la masacre del Aro en 1997. La respuesta del presidente Gustavo Petro ha sido decir que él no está buscando problemas, sino que por el contrario, lo que quiere es un perdón social. Y ha dicho el presidente Petro, refiriéndose a Uribe, usted y yo podemos colaborar en este proceso que cambiaría la historia del país. Cambio en el tono, respuesta conciliadora frente a una agresión y siguen ese permanente uso de las redes sociales para manifestar sus diferencias. Doctor Carlos F. Ramírez, ¿qué podemos destacar de esta situación del perdón social del que habla el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego? Doctor Enríquez, el perdón social implica que todos los corruptos vayan a la cárcel, sin excepción. Los corruptos que han cometido tantos delitos de una o de otra naturaleza tienen que ir a pagar por esos delitos, tienen que pagar con cárcel la violación al Código Penal. Es que no podemos permitir que haya un perdón social y que vayamos a estar lindos caminando por las calles o transportándonos en camionetas blindadas o pasando horas en sesiones formales en el Congreso de la República. ¿Cómo así que los delincuentes de las FARC están en el Senado de la República y en la Cámara y no pagaron un solo día de cárcel por sus delitos, por sus masacres? ¿Y cuál fue el origen de la violencia en Colombia? ¿Quién la originó? Ahí está el problema. Y perdón social para quienes originaron la violencia en Colombia y perdón social para los que mataron tanta gente inocente en este país. Yo no puedo concebir un perdón social sin que se pague la pena. En una entrevista que le hicieron al hoy presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, en un canal de televisión internacional, dijo Petro palabras más, palabras menos. Cito textualmente lo que él dijo, abro comillas: el perdón social es una expresión de la sociedad en busca de reconciliación. Tiene un motor, acabar con un conflicto en Colombia, y por tanto la cárcel no es la pieza fundamental, lo es el corazón del ser humano. Vaya, vaya, vaya. Qué contradictorio esto que dice el hoy
presidente de la República, que la cárcel no es la pieza fundamental. Qué distante está el pensamiento del primer mandatario de la nación del mío. A Gustavo Petro le faltó estudiar derecho, sin duda. Es que no puede haber perdón social si no hay una reparación. No hay reparación por lo que se ha cometido. Porque es que el perdón social no es decir, ay, yo te perdono porque me lastimaste, como le dice uno, por ejemplo, a la esposa cuando la trata mal. O pedir perdón por sus pecados, los católicos creyentes. O pedirle perdón al amigo porque le faltó al amigo en un momento determinado. No, eso no es así. Es que el poder del perdón es grande, porque el perdón es arrepentimiento de haber cometido la falta. Y estos caballeros que están ahí no están arrepentidos. El perdón es un antídoto para el espíritu, para el alma. El perdón busca la purificación de la pena que va a pagar el individuo. Puede ser una pena moral o una pena privativa de la libertad. Eso es el perdón. Pero el perdón social encierra es pagar por los delitos, por las matanzas, tanto los guerrilleros como los paramilitares, tanto los tirios como los troyanos son asesinos. Así, esa es la palabra, asesinos. Guerrilleros y paramilitares son asesinos. Y aquellos militares que se dejaron engolosinar, que se dejaron endulzar el oído y cometieron crímenes de lesa humanidad, como los mal llamados falsos positivos, esos también tienen que ir a la cárcel y pagar. ¿Cómo es posible que maten personas inocentes en una guerra que no tiene sentido? Y después sale a decir el señor Gustavo Petro, una vez siendo presidente electo, que iba a implantar el perdón social en Colombia y da unas declaraciones a una cadena internacional de televisión en ese sentido. Y lo más grave es que dice que la cárcel no es pieza fundamental. No voy a contestar con esa frase. Y está escrita y la dijo a un periodista muy famoso internacional de habla hispana. Dicho esto, mi querido doctor Enríquez, solo me resta decirle que no estoy de acuerdo porque el perdón social no existe. Yo fui a Valledupar el martes, volé a Valledupar y estuve ahí en una reunión y hablé precisamente de este tema, del perdón social y del perdón que hay que darle al prójimo por las faltas cometidas. A eso fui a Valledupar, tierra hermosa. Espero que me inviten a Barranquilla a dictarles una conferencia sobre el tema. Pero no puede ser posible que se hable de perdón social y se diga que la cárcel no es la pieza fundamental del perdón social. Si es que el delincuente común y silvestre va a la cárcel y paga. El que mata a otro viola el Código Penal, viola el 5º mandamiento de la ley de Dios. Y entonces, en la Iglesia Católica es un pecado grave. Es un pecado mortal. En la vida civil es un delito. Y hoy por hoy hay hasta 60 años de quantum maximum para quien mate a otro, dependiendo la forma, el estilo, el modo, el tiempo y el lugar en que cometa el delito. Entonces, no nos vayamos a decir mentiras, que el señor presidente de la República no nos venga a engañar con el perdón social y que según él la cárcel no es la pieza fundamental, porque la pieza fundamental para él es el corazón del ser humano. ¿Cuál ser humano? ¿Cuál ser humano? Un hombre que dirige una matanza en una población como Quibío
Eso no es un ser humano, esa es una bestia. Eso es. No hay respeto ajeno. No hay respeto por el otro. No hay nada de sentido común y de principios humanos. El perdón social no existe, mi querido doctor Enríquez, porque el perdón social en Colombia nunca habrá perdón social. En medio de este debate que ha suscitado la atención de la opinión pública nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro, le ha respondido al presidente Uribe, además, en estos términos. Abro comillas. Señor expresidente Uribe, no puedo censurar mi propio debate sobre el paramilitarismo en Antioquia del año 2007, en donde mostré a la ciudadanía los indicios que encontré de la masacre del Aro y otras masacres. Le admito que, como todo debate parlamentario, tiene el beneficio de la duda y que lo que debe buscarse es la verdad judicial. Y termina con esta declaración. Nunca conocí al señor Mancuso, pero debo afirmar que al menos tiene razón en su petición de cesar la colaboración con la guerra y comenzar la colaboración con la paz. Esa invitación es extensiva a toda la sociedad colombiana. Doctor Nelson Rodolfo Amaya, ¿qué debemos entender de toda esta situación del perdón social y esa disputa que se da ahora entre el presidente Álvaro Uribe y el presidente de la República actual, Gustavo Petro? Yo creo que detrás de las peticiones de Gustavo Petro está la incapacidad que han tenido las personas que le han imputado al expresidente Uribe, su vinculación con el paramilitarismo. Desde esa época, desde su gobernación de Antioquia, los voceros de la izquierda colombiana en el Congreso han estado detrás de las actuaciones del presidente Uribe para buscar imputarlo como favorecedor, cohonestador y cómplice de las actividades paramilitares que se ejercieron en Colombia. Eso judicialmente no se ha podido demostrar, de ahí que el propio presidente Petro habla de un debate en el cual mostró indicios. Es que los indicios en un debate parlamentario son afirmaciones genéricas, en algunos casos enredadas y envueltas en muchos adornos típicos del populismo y típicos de la buena argumentación política que tiene el presidente Petro, pero no así argumentación judicial, porque la justicia colombiana le ha pedido al presidente y ha investigado al presidente Uribe en infinidad de circunstancias sobre sus posibles vínculos con el paramilitarismo. Yo lo único que tengo que decir es que hasta cuando eso no se pueda demostrar judicialmente o no sea reconocido por quien supuestamente está siendo imputado por ello, eso no existe en la vida jurídica colombiana. Y si no existe en la vida jurídica colombiana la posibilidad de involucrarse o equipararse a lo que ha hecho la guerrilla, pues es nula desde el punto de vista del presidente Uribe y desde el punto de vista de la guerrilla colombiana. La guerrilla tiene unos hechos palpables, manifiestos, demostrados. Han reconocido en el proceso de paz que se surtió con el presidente Santos, han reconocido genéricamente conductas y genéricamente responsabilidades sin implicaciones personales y vinculaciones personales, a haber dado instrucciones concretas de atentar contra la población civil, que es realmente las mayores críticas que se le pueden hacer a una acción guerrillera como la que están cometiendo en este momento en Jamundí y en todo el borde del Pacífico colombiano.
es un atropello contra la bondad de la ciudadanía, es un atropello contra la naturaleza humana. Ahí sí que, hablando sobre naturaleza. Pero en mi criterio, el tema de perdón social es algo bastante distante de una realidad colombiana, porque aquí en Colombia los insubordinados no tienen un norte político, tienen un negocio de narcotráfico. No hay en Colombia un grupo armado que tenga una visión de Estado, que tenga una convicción de llegar al poder para mejorar las condiciones y el bienestar social y buscar el bien común. Eso no existe en Colombia. Existe una cantidad de movimientos con capacidad de influir en los territorios, como el ELN en el Arauca, en el Catatumbo, como todas las disidencias, como los mordiscos de Iván y todo ese poco de desastres, de líderes guerrilleros, que su diferencia con el paramilitarismo no es ninguna, porque ellos no tienen ninguna convicción política. De manera que yo el tema del perdón social lo veo como una utopía, como un absurdo realmente, frente a una actitud y una condición personal y grupal de todos estos delincuentes que lo único que quieren es continuar su negocio del narcotráfico. Lo que ha generado impacto significativo ha sido que el ex paramilitar Salvatore Mancuso ha dicho que se reunió varias veces con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y, por supuesto, el presidente Uribe ha negado rotundamente esos encuentros, pero Mancuso llegó a decir que eran socios en la guerra y que lo que él busca ahora es que sean socios en la paz. Pero más allá de estas imputaciones que el presidente Álvaro Uribe ha negado rotundamente, y aquí debemos decir que la buena fe se presume y se tendrán que demostrar esas afirmaciones, como ha dicho el presidente Álvaro Uribe Vélez, con pruebas sobre esos encuentros que niega. Lo cierto aquí es que Salvatore Mancuso ha ido mucho más allá y ha dicho que el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, participó en una acción para eliminar a Vicente Castaño y encarcelar a los demás actores de los grupos paramilitares y que era una política de Estado, además, desarrollar esas ejecuciones. Es una situación bastante grave y que en el marco de la Justicia Especial para la Paz deberán demostrar, porque el presidente Uribe ha demandado incluso civilmente a Salvatore Mancuso en los Estados Unidos por injuria, calumnia, vilipendio y difamación. Doctor Paulo César Liscano, ¿qué debemos entender de toda esta situación y esta controversia en el marco del denominado perdón social? Doctor Enríquez, la confrontación de las dos palabras, reuniendo una misma idea, es una condición filosófica bastante... hay que hacer una inflexión bastante fuerte para poder acomodarlas. La idea del perdón conlleva dos valoraciones bien distantes. La persona que solicita ese perdón ha actuado desde una condición que debilita bastante el ordenamiento moral, social, jurídico, económico, de todo lo que representa sus intereses particulares. Y por el otro lado, quien concedería el perdón representa unos intereses donde han tenido que sufrir la condición de víctimas, donde hemos tenido que tener una capacidad mucho más alta de permitir ese perdón,
a través de unos valores mayores como el altruismo, la resiliencia, la capacidad de brindar una alternativa, de no tener venganzas, de no dejarse llevar por esos instintos y hasta naturales, de tener el dolor, de no tener alguna actitud por lo menos equitativa contra esas primeras fuentes de violencia. El perdón finalmente se vuelve una dificultad para quien lo concede, y para quien lo está solicitando se tiene que hacer un acto unilateral de contrición y de tener la voluntad férrea de no volver a cometer unas decisiones en las que estaba tomándose atributos muy particulares y muy egoístas. Entonces es una condición que es difícil de entender, es una condición que es difícil de aterrizar a los corazones de las personas, pero se puede. Es una condición que debemos asumir, y vuelvo, insisto de pronto en ese positivismo. No quiero con esto tampoco decir que haya que tapar el sol con un dedo y pedirle perdón a las personas. Es tal vez más injusto y fácil para quien no ha padecido esas dificultades, pero tiene que haber un punto donde terminen las cosas también. La idea del perdón social salió de un criterio de Jacques Derrida, en el que dice que en ciertas épocas históricas, muy de vez en vez, una sociedad puede tener el acto imaginario, creativo y virtuoso de un gran perdón social para sus integrantes. Y en ese sentido, habría que también hablar que, como lo mencioné ahora, que hay otras formas de violencia que no las traen las balas. El perdón social nace de muchas circunstancias. Tal vez yo, por ejemplo, tengo el privilegio de vivir y de estar de pronto en unas regiones donde no hemos tenido que padecer tan directamente, y por lo menos en las ciudades, yo diría de manera general, no tenemos que padecer las balas directas de las tomas guerrilleras. Creería yo que ustedes, con el respeto de todo lo que han vivido, porque no lo conozco, pero seguramente no han tenido que estar directamente en una toma guerrillera. Muchas personas en el campo, en la ruralidad, sí las habrán tenido que vivir. Entonces son realidades bien distintas. Se dice que Colombia está desde el criterio internacional, estamos en un estado o en un país en guerra. La gente relaciona al narcotráfico directamente con tiroteos, con eso, y tal vez hemos tenido que vivir cerca de nuestras casas un tiroteo o un asesinato. De eso pues tal vez no hay que ser tan radicales en pensar que estamos en un país donde no es así, pero sí tenemos que convivir con lo que yo llamo las balas diarias, donde podemos darnos cuenta de inequidades serias, donde las personas, por ejemplo, en La Guajira no tienen capacidad económica de tener sustento, o por lo menos tener una comida nutritiva, ni siquiera al día, donde no hay agua, teniendo un país con unas riquezas hídricas que deberían considerarse suficientes para el abastecimiento por lo menos del 70%. No tenemos, ¿cómo se le puede hablar de una paz a un niño que no tiene cómo comerse al menos un huevo al día, donde tienen que comer arroz con ñame o arroz con arepa o con un pedazo de pan? Esas son formas de agredir la paz también de manera recurrente, todos los días, estar luchando con la posibilidad de sobrevivir a esas balas diarias, cuando esas balas no tengan que ser de metal, pero sí son para la posibilidad de supervivir a tantas inseguridades, a la falta de trabajo, a que no haya unas condiciones dignas de un trabajo que proteja a través de eso un servicio de salud, la falta de acceso a tantas necesidades básicas. Hablar del perdón de las balas a través de los grupos guerrilleros, de las autodefensas, es una forma de violencia y es una forma de guerra que merece un perdón.
para tratar de darse una nueva oportunidad, pero eso también conlleva un nuevo contrato social como el que nos proponía Juan Jacobo Rousseau, en el que tenemos que ponernos serios en darle un límite a lo que no podemos, con lo que no podemos transigir. Pero si los que hacen las normas desde el Congreso también tienen necesidad de perdón porque también están involucrados en condiciones económicas, de corrupción de cualquier tipo, pues estamos en un escenario donde esos perdones no están legitimados en las personas. Si vemos que la gente siente que quien debe recibir perdón son las personas que están utilizando ese perdón para manipular sus intereses personales, pues no hay una legitimidad. No va a haber una fuerza de convicción de que esas personas van a actuar para un beneficio común, sino para un beneficio propio. Entonces debemos tener como un norte en que las funciones carcelarias, las penas cumplan su requisito o su función de la prevención, para efectos de que las personas que quieran volver a delinquir sientan que no deben hacerlo. Y eso debe hacerse con una capacidad administrativa del Estado de procurar que las penas se cumplan, que quien irrumpe con la ley, que quien no cumple con las normativas está siendo de cierta forma también un constructor de la violencia. Agradecemos a nuestros invitados el día de hoy por sus apreciaciones, conclusiones y análisis que nos han permitido comprender un poco más lo que está pasando en medio de esta temperatura tan alta a nivel político, social y principalmente económico en nuestro país. Lo hemos visto, situaciones bastante preocupantes en Colombia con ataques precisamente en el norte del valle, en el municipio de Jamundí, que intenta forzar, persuadir al gobierno nacional para que vuelva el cese al fuego y de hostilidades con las denominadas disidencias de las FARC. Desde aquí, el llamado es a tomar decisiones que vayan más allá de la violencia, que apliquen los protocolos de seguridad propios de una nación con instituciones sólidas, organismos de inteligencia y cuerpos de defensa altamente eficaces, eficientes y efectivos, que se resguarde a la población civil, pero que también quienes participan como mediadores, negociadores o conciliadores en procesos de paz se pongan como meta lograr resultados específicos. Y aquí todos podemos contribuir a escenarios de paz en cualquier escenario en el que nos encontremos, en el sector privado, en el sector público, en la academia, en los medios de comunicación, en la actividad personal, social, familiar. Sembrar una cultura de paz mediante el pensamiento y las ideas que involucren la justicia, porque es imposible hablar de paz si no existe justicia y principalmente la búsqueda de la verdad material más allá de la verdad procesal. Y es que estas clasificaciones de la verdad desde el punto de vista ontológico parecen desviar la verdadera intención de una investigación. Cuando se habla de verdad procesal y de verdad material, parece que existieran verdades diferentes y eso es una relativización de la realidad. Los hechos tal cual como ocurrieron no se pueden modificar. Lo único modificable es la forma como los contamos, los narramos, los describimos y los entendemos. No es imposible.
acercarnos a la verdad. Ya decía Platón, y escuchen bien, cuando se le preguntó sobre qué era la verdad, dio una definición bastante simple, pero al mismo tiempo profunda y compleja. Lo verdadero es lo que es. Le preguntaron al sabio qué era la verdad y dijo, la verdad es lo que es. Lo que es no se puede cambiar. Lo que se puede cambiar es un testimonio, una declaración, la valoración de las pruebas, pero lo verdadero ocurrió y estará en la habilidad de quienes adelantan la investigación en descubrir la verdad, porque ponerle apellidos a la verdad es relativizar la realidad. La paz es posible. La justicia no es solo un ideal. La justicia es el deber del Estado social de derecho y es lo que garantiza la convivencia pacífica en una sociedad. Esperemos que esta situación genere más que una reflexión, un compromiso para avanzar como país en la solución de los grandes problemas que tenemos y nuestros líderes se vean en ese espejo, que todos nos veamos en ese espejo y que procuremos siempre hacer lo correcto para no caer como víctimas o victimarios de la injuria, el vilipendio, la calumnia, la difamación y el atentado hacia el buen nombre. La buena fe es lo que se presume. La inocencia siempre se presume. Lo demás habrá que demostrarlo. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.